Lo que vamos a encontrar aquí es el término superior o cefálico, el cual se encuentra situado más alto en la parte más cerca de la cabeza. El segundo término es el término inferior caudal, el cual se encuentra situado en la parte más abajo o lejos de la cabeza. Después, el siguiente término es el término anterior o ventral, el cual nos distribuye o nos hace referencia a lo que es la parte frontal del cuerpo. Contrario a eso tenemos el término posterior o dorsal, que se encuentra situado por la parte de atrás o cercana al plano dorsal. Antes de hablar de los términos medial o interno, lateral y externo, primero tenemos que tomar en cuenta que existe una línea media imaginaria en la cual va dividida el cuerpo en dos partes, una derecha y una izquierda. Entonces, de aquí vamos a tomar lo que son los términos medio y lateral. Lo medio va a ser algo que se dirige hacia la línea media y lo lateral va a ser algo que se aleja de la línea media. El siguiente término es el término superficial, el cual nos habla de la porción más superficial de lo que es la piel. El término que sigue después de superficial es el término profundo. Este se nos va a ayudar para referirnos más acerca de lo que son dar ubicaciones de un órgano específico, como por ejemplo el corazón, el estómago o los pulmones. Proximal, el cual va a ser proximal al tronco. El otro término es distal porque es lejano al tronco. El otro término es el término mediano, el cual se sitúa en el plano medio o en la posición central, que sería en esta zona. En términos, se emplea un término que se llama intermedio, el cual habla de un elemento que se encuentra situado entre dos elementos que pueden ser superior e inferior, anterior y posterior o medial y lateral. En este caso podemos hablar del codo, que se encuentra situado en un punto intermedio. El otro término es el término interior, el cual se pega más a lo que son los órganos, situado más cerca del centro de un órgano, por ejemplo del corazón. El término siguiente sería el término exterior, que se encuentra situado más lejos del centro de un órgano. Por ejemplo, la comparación aquí sería entre la vesícula y el corazón. La vesícula se encuentra más exterior a lo que es el corazón. El siguiente término es el término homolateral o ipsilateral, el cual habla de una situación en el mismo lado que el componente del cual se está hablando. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, pero del lado izquierdo también vamos a encontrar el corazón. Contralateral es el siguiente término, el cual hablaría de una situación en el lado opuesto del componente del cual se trata. Por ejemplo, podemos decir que del lado derecho se encuentra el hígado, sin embargo del lado izquierdo se encuentra el vaso. Otros términos que también se emplean en la anatomía es el término apical, el cual habla de un vértice de un componente. En este caso, por ejemplo, podemos hablar del pulmón, que tiene un vértice y tiene una base, que sería el siguiente término. En la continuación, con ayuda de un paciente, voy a hablar acerca de los términos de movimiento. Dentro de estos términos de movimiento existen unos que son muy sencillos y otros un poquito más complejos. Primero es el movimiento de flexión, en el cual, en este caso lo que estamos viendo es que el miembro se acerca hacia el tronco. El segundo movimiento es el de extensión, en el cual el miembro lo que va a hacer es alejarse el tronco hacia enfrente. El siguiente término es el de aducción, en el cual el miembro se dirige hacia un segmento corporal de plano medio. El cuarto término es la abducción, en la cual el miembro se va a alejar del segmento medio hacia otro plano corporal del cuerpo. El siguiente término es el término de la rotación, en la cual aquí el miembro
va a girar sobre su eje longitudinal, ya sea hacia adentro o hacia afuera. El otro término es el de la circunducción. En este término se van a juntar los movimientos de abducción, aducción, flexión y extensión, dando como resultado un movimiento circular. Siguiente movimiento es el movimiento de supinación. El movimiento de supinación, la palma de la mano mira hacia abajo, así, y después se rota hasta mirar hacia arriba. Ese es el movimiento de supinación. El movimiento de pronación, la palma de la mano mira hacia arriba como se ve aquí, y luego se rota hasta mirar hacia abajo. El movimiento es el movimiento de flexión plantar, en la cual el pie se va a dirigir hacia abajo a la planta. El otro movimiento contrario es el flexión dorsal, el cual el movimiento del pie se va hacia arriba, aproximando el dorso a la pierna. El tercer movimiento que podemos hablar aquí es el movimiento de inversión, el cual existe un giro del pie hacia la parte de hacia afuera, apoyándose sobre el borde externo, lo que va a orientar la planta hacia la parte de adentro y esta parte hacia afuera. El siguiente movimiento es el movimiento de eversión, el cual el giro del pie viene hacia adentro, apoyándose de su borde interno, lo que orienta la planta hacia afuera y esta parte hacia adentro. Este movimiento es el movimiento de protrusión o protracción, el cual es una proyección hacia adelante, puede ser de los hombros, puede ser de la mandíbula, puede ser de la lengua. Contrario a la protrusión es la retrusión o retracción, la cual es la proyección hacia atrás, de lo que he comentado, de los hombros, de la lengua o de la mandíbula. Este movimiento lo vamos a interpretar aquí en la mano, es el movimiento de oposición, el cual es un movimiento en el cual el pulgar se va a alojar en lo que son las falanges del segundo, quinto dedos, y el otro movimiento es el movimiento contrario al de reposición, en el cual el pulgar se va a regresar a la posición original, alejándose de las falanges del segundo y quinto dedos. Por último tenemos dos movimientos, es el movimiento de elevación, el cual es un movimiento hacia arriba como la elevación de los hombros, y lo contrario de este sería la depresión, que es un movimiento hacia abajo, es opuesto a la elevación. A continuación voy a hablar de varias líneas que se encuentran a nivel torácico y a nivel abdomen. En primer lugar, tenemos aquí dentro de la vista anterior la línea media anterior, la cual se va a trazar en el plano medio. La siguiente línea es la línea esternal o esternal lateral, las cuales se van a ubicar a ambos lados de la línea media. Entonces, si esta es la línea media, las líneas esternales vienen a esta altura. Y se llaman esternales también porque abarcan lo que son los bordes laterales del esternón, que se sitúa en esta zona. Las terceras líneas son las líneas paraesternales, las cuales se trazan desde la unión del tercio interno con el tercio medio de la clavícula. Entonces se proyectan en este sentido. Las siguientes líneas son las líneas medioclaviculares, las cuales se van a trazar desde la mitad de la clavícula hasta la mitad del pliegue inguinal, que vendrían hasta acá. Las siguientes líneas son las líneas mamarias, las cuales se van a trazar cada lado desde la unión de los dos tercios internos con el tercio externo de la clavícula. Entonces, sería desde esta zona con el tercio externo de la clavícula y van a pasar en el hombre a la altura del pezón. En siguiente lugar tenemos las líneas axilares anteriores, las cuales se van a trazar siguiendo el borde inferior del músculo pectoral mayor de cada lado de la pared anterior de la axila. En este caso serían a partir de aquí. Las siguientes líneas son las líneas axilares medias, las cuales se trazan en cada lado desde el centro del hueco axilar, que se encuentra aquí,
en un punto que esté intermedio a las paredes axilares anterior y posterior, que serían la pared anterior y la pared posterior de la axila. En siguiente lugar tenemos las líneas axilares posteriores, las cuales se van a trazar en cada lado siguiendo el borde inferior del músculo dorsal ancho o de la pared posterior de la axila, que vendrían siendo a esta altura. En la vista posterior tenemos en primer lugar las líneas escapulares, las cuales son las líneas que van a pasar en cada lado por el ángulo inferior o vértice de la escápula. Bueno, como este es un muñeco, no tiene definiciones anatómicas muy desarrolladas, pero las escápulas se encuentran situadas en esta zona. Entonces las líneas escapulares pasarían por el vértice o el ángulo inferior de la escápula, que sería más o menos a esta altura. Entonces serían aquí. Las siguientes son las líneas paravertebrales, las cuales es una línea que pasa por los vértices de las apófisis transversas vertebrales, que obviamente pues aquí no se pueden apreciar, y en una persona se tendría que apreciar en una persona que en donde se le marque lo que son las apófisis transversas de lo que son de la columna vertebral. Las siguientes líneas son las líneas espinales o media posterior, las cuales corresponden a la línea media posterior y se trazan sobre las apófisis espinosas vertebrales, que de igual manera no se pueden observar aquí a menos que tengamos una radiografía. A continuación voy a explicar lo que son las líneas del abdomen. El abdomen pues es una parte del tronco que va a estar comprendido entre el tórax y la pelvis, en esta zona. Bueno, aquí vamos a encontrar dos tipos de líneas, unas líneas que son verticales y unas líneas horizontales. La primera línea vertical es la línea media, la cual se va a alojar sobre el plano medio anterior, que sería este. En segundo lugar tenemos las líneas medioclaviculares, que son una prolongación de las líneas torácicas. Entonces, como habíamos comentado, las líneas medioclaviculares vienen desde la porción media de la clavícula y se extienden hasta las ingles. Entonces, al nivel de lo que es el abdomen, estas líneas se van a proyectar como continuación de las líneas torácicas. La siguiente línea son las líneas horizontales. En la primera tenemos el plano transpilórico, cual se traza sobre la unión del cartílago costal noveno con el reborde costal. La parrilla costal va a estar compuesta aquí por 12 vértebras, que en una persona normal se verían más o menos hasta esta altura. La novena, a la cual está haciendo referencia este plano transpilórico, se encuentra aquí. Una manera de calcularlo también, este plano transpilórico es en el punto intermedio de la distancia que se halla entre la sínfisis del pubis, que se encuentra aquí, y el borde superior del manubrio esternal, que se encuentra acá. Entonces el plano transpilórico lo encontraríamos en esta porción. El segundo plano es el plano subcostal, el cual se va a trazar sobre el borde inferior del reborde subcostal. Se corresponde al borde inferior de los décimos cartílagos costales. Entonces, como les había comentado, son 12 vértebras y entre cada vértebra hay espacios intercostales que tienen cartílago. En esta muñeca no se ven, pero estaría ubicado más o menos a esta altura. El siguiente plano es el plano transtubercular, el cual se traza en los tubérculos de las crestas ilíacas.
Las crestas ilíacas se encuentran situadas en el ser humano, en esta zona. Estas pasan a nivel de L4, que sería la cuarta vértebra lumbar. Bueno, a manera rápida, la columna vertebral está formada por la superposición de varios huesos cervicales, dorsales, lumbares, sacro y coxis. La vértebra lumbar la cuarta vértebra lumbar estaría más o menos a esta altura. El siguiente plano es el plano interespinal, el cual se encuentra entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores. La exploración abdominal ayuda para identificar los órganos que se sitúan en la porción del cuerpo. Para ello se describen 9 regiones de la cavidad abdominal. Tenemos 3 cuadrantes medios que van a ser el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio, que van a estar incluidos aquí: epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Los siguientes cuadrantes son los cuadrantes laterales, son 6. Vamos a tener aquí hipocondrio derecho, izquierdo, derecho e izquierdo. Vamos a tener también los flancos derecho e izquierdo, que pueden decir que también son flancos lumbares o laterales. Y por último, las fosas ilíacas derecha e izquierda, que se encuentran en esta zona.